Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Acá había que determinar el carácter de esta serie y si era posible, si la serie era convergente, encontrar la suma. ¿Mm? Bueno, y entonces vamos a comenzar a ver si podemos descubrir un poquito cómo es el término genérico de la serie, ¿no? Digamos que acá arranca medio raro, raíz de 3 sobre 2, y después el raíz de 3 desaparece, no está más. Así que por ahí a lo mejor estos dos términos los podemos dejar a un costadito y ver qué recurrencia podemos encontrar acá, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, arriba tenemos, vamos a tratar de hacer un genérico así. Bueno, entonces arriba tengo 1, 2, 4, 8, que son potencias de 2, ¿no es cierto? Tengo potencias de 2, ¿sí? Y este podría ser 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, ¿no? Y acá entonces tendría 2 a la n. Y acá veo que tengo potencias de 3, porque tengo 3, 9, 27, 81, ¿sí? Y entonces esto sería 3 elevado a algo, pero fíjense que difiere, ¿no? Porque si el 2 acá para obtener el 1 lo pienso elevado a la 0, acá al 3 lo tengo que pensar elevado a la 1, ¿no? Entonces acá sería a la n más 1, ¿no? Entonces, esta partecita que está acá, la podemos pensar como la serie arrancando con n desde 1 a infinito, o desde ¿No es 0. cero, profe? Ah, Sí, eso. Sí, iba a poner. Por como lo había pensado antes, es 0. 0 de 2 a la n sobre 3 a la n más 1. Y después tengo más estos dos términos acá que completan la serie original, ¿no? Están solitos, bueno. Entonces, encontrar el carácter de toda esta serie, o sea, de esta que me propusieron, en definitiva es encontrar el carácter de esta. Porque estos dos términos son dos términos solitos que no van a influir en el resultado final. Van a influir en la suma, pero no en el carácter. Si esto es convergente, esto va a resultar convergente, le sume 2 o no. Y si esto es divergente, estos dos no van a aportar absolutamente nada al asunto, ¿no? Entonces el carácter no va a variar si yo miro y analizo qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué carácter tiene esta serie? Después, si es convergente y podemos hallar la suma, le tendremos que sumar estos dos. Pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces arranquemos tratando de estudiar esta. Y bueno, tengo cosas elevadas a la n, o sea que esto lo podría escribir como 2 a la n sobre 3 a la n por 3. Y entonces ahí me quedaría serie con n desde 0 a infinito de 1/3. Y ahora eso lo podemos juntar todo en 2/3 todo a la n. Bueno, y entonces tengo una serie geométrica con A igual a 1/3 y R en valor absoluto igual a 2/3. Así que esto es menor estricto que 1. Por lo tanto, la serie es convergente. Converge a, y ya le podemos poner el valor, ¿no? El valor era el A, que es 1/3,
sobre 1 menos R. Entonces me va a quedar 1/3 sobre 1 menos R, que es 2/3. O sea que me quedó un regio 1, ¿no? Bueno, luego era raíz de 3 más raíz de 3 sobre 2 más todo esto que reescribimos. También converge y converge a raíz de 3 más raíz de 3 sobre 2 es 3 medios raíz de 3 más 1. ¿Sí? Este 1 es de lo que suma esto, ¿no? Esto es de lo que suma estos dos y la cola, el 1 es de lo que suma la parte infinita, digámoslo así, entre comillas. Profe, cuando se dice a qué converge, tenemos que agregarle esos dos términos entonces. Y porque a mí me están preguntando por la original, me están preguntando por esta. ¿Sí? El enunciado del ejercicio decía, muestra el carácter de la serie definida en cada ítem. O sea que tengo que ver esta serie a qué converge. Claro, Si claro, es está bien. convergente, haya su suma cuando sea factible. Entonces, yo, como puedo hallar la suma en este caso, porque esta es geométrica y entonces puedo hallar la suma y puedo sumar estas dos cosas, entonces por eso es que hacemos la última parte. ¿Quedó claro? ¿Hay algo que tenga que repetir? Bueno. Bueno, este entonces es 6. Bien. Vamos entonces por partes. Cuando empezamos a analizar todas las sumas, las series famosas, ¿no? Esta no es comparable con una armónica, ¿no? Tampoco es una serie geométrica, porque para tener una serie geométrica tengo que tener r elevado a la n, y acá tengo n elevado a la 2. Y entonces me queda telescópica o P-serie. Y para hacer una P-serie tampoco es por este -1, ¿no? Entonces, bueno, a esta altura tendré que ver si esto lo puedo transformar en una telescópica. Bueno, entonces lo que voy a hacer primero es que haya factores, porque si no hay factores no puedo pensar en fracciones simples y en todos esos artilugios algebraicos que hacíamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo escribimos en factores esto? Esto es una diferencia de cuadrados, así que lo podemos poner como 2n menos 1 por 2n más 1. Bueno, y ahí entonces vamos a empezar a trabajar con esto, a ver si lo podemos escribir como una suma de fracciones. En este caso, las fracciones tendrían que ser a sobre 2n menos 1 más b sobre 2n más 1. Profe, una consulta. Sí. Cuando hace fracciones simples, así como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿es lo mismo que abajo de la B, abajo de la A, ponerle el factor 2n más 1? ¿Es indistinto eso? Sí, es lo mismo. Está bien. No pasa nada. Yo porque ya me lo acomodo para que me quede
porque yo estoy pensando en la telescópica y entonces estoy pensando en el Bn menos el Bn más 1 o cosas por el estilo, entonces como que me lo escribo en una especie de orden, pero no importa eso. Para la lógica del A y del B no importa. Yo porque ya sé cómo termina el cuento y me lo acomodo. Bueno, entonces, vamos a sumar estas dos expresiones como un denominador y ahora para ver qué me falta, tengo que hacer. Lo puedo hacer de dos maneras. Una es diciendo, bueno, si acá abajo tengo el factor 2n menos 1, acá tendría que tener el factor 2n más 1, entonces acá tendría que multiplicar por a por 2n más 1, que sería lo que me falta para obtener una expresión equivalente, ¿no? Y la otra es lo que hacíamos por ahí en la escuela cuando sumábamos fracciones. Es el denominador común dividido que me da 2n más 1, por el de arriba. Entonces me queda a por 2n más 1. Más, y acá me va a quedar b por el otro, 2n menos 1. Bueno. Bueno, entonces acá tengo 2an más 1, o sea que me va a quedar 2n más a cuando haga la distributiva, más 2b por n menos b. ¿Mm? Y ahora voy a empezar a juntar todas las cosas que tienen n y las que no. Entonces me va a quedar 2a más 2b todo por n. Y en el otro me va a quedar a menos b. Todo esto sobre 2n menos 1 por 2n más 1. Bueno, por lo tanto, como yo quiero que estas dos expresiones sean iguales, entonces, fíjense que acá lo único que tenemos es término independiente. Con n no tenemos nada. Entonces, en esta expresión, todo lo que tiene n va a tener que valer 0. 2a más 2b, que sería el coeficiente que está acompañando a la n, va a tener que valer 0. Y a menos b, que sería el término independiente de esta expresión, tiene que valer 2. ¿Mm? Bueno, acá me queda un sistemita sencillito. De acá tenemos que a es igual a menos b. Y a menos b igual a 2. Y después, entonces, puedo reemplazar este acá. Reemplazando. Tenemos que, en vez de poner a, voy a poner menos b. Menos b tiene que ser igual a 2. Entonces, menos 2b tiene que ser igual a 2. Entonces, b es igual a menos 1. Y si b vale menos 1, el a vale 1. Por lo tanto, esto no me acuerdo de dónde arrancaba. Es de 1. Lo pude escribir al final como serie arrancando desde 1 infinito. Acá entonces recordemos, el a valía 1 y el a era el que estaba arriba de 2n menos 1. Entonces 1 sobre 2n menos 1. Y ahora
el b vale menos 1, así que me va a quedar menos 1 sobre 2n más 1. ¿Mm? Bien, o sea que esto tiene pinta de serie telescópica, no va a ser exactamente una serie telescópica de las llamadas canónicas, porque estos dos términos y la sucesión b sub n es 1 sobre 2n menos 1, el b sub n más 1 es 1 sobre 2, en vez de poner n tengo que poner n más 1, menos 1, y eso me va a dar 2n más 2, sí, medio justo. Estaba hablando pavadas. Así que es una de las series canónicas una telescópica de las más buenas, ¿no? Porque acá tengo el bn y acá tengo menos bn más 1. Y para eso teníamos un teorema, ¿no? Que decía, cuando tenía esta formita, teníamos un teorema que nos decía que si el límite, cuando n tiende a infinito, de las b sub n existía, la serie telescópica era convergente y convergía a el primer término, que era el B1, menos el valor del límite. Bueno, y este límite entonces, esto se va a infinito, así que este límite es 0. Por lo tanto, la serie esta es convergente. Converge a el B1, que es 2 sobre... No, era 1, ¿no? 1 sobre... es 1. Sí, ojo, porque no tenemos que ir a mirar el B1 acá, sino que es el otro, ¿no? 2 por 1 menos 1, o sea, 1. Esperen, porque acá lo quedó medio fierito escrito. Profe, Sí. entonces no es necesario sacarle el S1, S2, S3 y llegar a un S sub n. Y Lorenzo, cuando la tenemos así cantada, no, para eso tenemos un teorema, supongo. Pero hay veces que no está así. Converge. Acá, si quieren, ponemos por teorema. Es decir, esta serie de 1 infinito cuadrado menos 1 es igual a 1 sobre 2 por 1 menos 1 menos 0. Es decir, 1. ¿Está bien? Porque eso es lo que demostramos. A ver dónde está el... Si busco el... Ejemplo 9. Serie telescópica. Acá hicimos todas las cuentitas. Teorema 9 dice esto, ¿no? Que nosotros lo probamos en clase haciendo las cuentas. Justamente lo que hicimos son las sumas parciales y vimos. Entonces dijimos, si existe L tal que esta sucesión converge a L, entonces la serie telescópica, que es esta que está acá, esta, converge
a B1 menos L, ¿no? Ahora, el problemita era cuando ya me aparecían estas cosas, en donde estas se pueden escribir como una generalización o pensar de la misma manera que las series telescópicas, pero bueno, ya no va a ser la suma la misma. Entonces ahí no me queda otra que ir a mirar las sumas, la sucesión de sumas parciales. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, más o menos. ¿Qué parte no? Que no me doy cuenta bien cuándo usar el teorema ese y cuándo usar la sucesión. Si no te das cuenta, no te hagas problema y usás siempre las sumas. No le vas a errar. Bien. Ahí no le vas a errar. Si usás siempre la suma, no le vas a errar. Siempre va a estar bien. Entonces así no te enredas. ¿Para qué te vas a enredar a cohete? Si querés, después lo hacemos, o si lo tenés resuelto con las sumas, lo miramos a ver si está bien. Sí, sí, lo tengo hecho con la suma, pero me da distinto. Así que debe estar mal. ¿Te da distinto? Sí, me da que converge a menos un tercio. A menos un tercio. ¿Y yo tendré bien hechas las cuentas? No, lo debo tener mal yo, profe, porque precisamente esto de las sumas parciales me cuesta bastante. Así que... Bueno. A ver, es que alguien me escribió algo acá. Ay, ¿por qué no me dijeron que no tenía, que estaba así con la cámara? El teorema es solo cuando la resta entre dos consecutivas. Sí, entre dos consecutivas. Y además tiene que arrancar en igual a 1 para que sea el B1 menos L. Porque si arranca en n igual a 7, es el B7 menos L. Tiene todas sus cosillas. O sea, no solo que ser consecutiva, sino que tenga esa forma. Porque esa suma la encontramos para esa en particular. ¿Y se hace el límite del B sub n, profe? En el Sí, teorema, digo. sí. Bien. Sí, es lo mismo que el límite del B sub n más 1. Así que... Bueno, esta es 7b. Bueno, entonces, teníamos la serie famosa para ir a mirar. Después dijimos que teníamos el criterio de la divergencia. Después tenemos el criterio de la integral. Y después vimos los criterios de comparación. Y después podemos poner aparte los criterios de comparación al límite. Bueno, entonces, esta que está acá, serie famosa, no es ninguna. O sea que no voy a ir por ahí. Vamos a ir al criterio de la divergencia, a ver qué pasa. O sea, siempre tengo que tener a mano, aunque sea mentalmente, y hacer este límite. Bueno, este es un infinito sobre infinito. O sea que es una forma indeterminada. Acá es conveniente sacar factor común n. Acá, si quieren, podemos poner así, esto infinito, esto tiene infinito. Saco factor común n, me queda 1 menos 1 sobre n. Acá también saco factor común n, me queda 3 más 2 sobre n. Simplifico. Y entonces tengo límite cuando n tiende a infinito
de 1 sobre 1 sobre n, todo sobre 3 más 2 sobre n. Y entonces, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0, así que esto tiende a 1/3. ¿Está bien? Luego, por el criterio de la divergencia, tenemos que la serie ya me olvidé cómo era, 3n más 2, 3n más 2, arrancando desde 5, diverge, ¿no? Porque el límite del a sub n, el límite del a sub n no me dio 0. Entonces, como el límite no es 0, entonces la serie diverge. ¿Está bien? ¿Algo que tenga que repetir? Me molesta. Bueno, tenemos 7C. Entonces, acá tenemos primero, si vamos otra vez a esa tablita que hicimos ahí, media fierita, que la tendríamos que tener como a mano. Y esto, a ver, podría escribir un poquito mejor. Vamos a ponerle siglas. Total, lo vamos a decir tantas veces que este era el criterio de la divergencia, el criterio de la integral, el criterio de comparación y el criterio de comparación al límite. Ahí está. Bueno, entonces, eso que teníamos ahí, y después algo que también tenemos que tener aparte son, que no van así acá en línea, pero que tenemos que también tener en cuenta, son los resultados de convergencia. ¿Que se acuerdan? Esos... Ay, me quedó muy feo. Vamos a ponerlo así. Esos eran los que me decían que si tenía suma de dos series convergentes era convergente. Acá. Suma de dos series convergentes era convergente y después multiplicación por un escalar, por un número real, también resultaba convergente. Y además, estos eran los valores de la suma, ¿no? Tengo que sumar los dos límites correspondientes o multiplicarlo por C. Bueno, entonces, este teoremita, digamos, el teorema número 10, es el que vamos a utilizar en principio acá en este ejercicio. Notemos que esto que está acá no es ninguna de las series famosas. Si nosotros queremos ir a pensar el límite de la sub n, esto lo podemos escribir así. ¿No? Y estas cosas se van a infinito, entonces cuando haga límite y están en el denominador, eso tiende a 0, o sea que no puedo ir por ahí. Pero bueno, si las miro por separado, al estar las dos sumando y las miro por separado,
estas sí son dos series famosas. Porque ¿cómo la podemos pensar? Primero, podemos pensar un quinto, 1 sobre 5 a la n, como un quinto todo a la n. Y después, entonces ahí ya le vemos la pinta de serie geométrica, ¿no? Tengo una raíz que es un quinto, el r sería un quinto menor que 1 elevado a la n, es serie geométrica con la raíz menor que 1, por lo tanto converge. Lo que yo necesitaría para poder acomodar el temita de la suma, que es lo que también me pedían en este ejercicio, es ver cómo soluciono esto, porque esto no arranca desde cero. Entonces no puedo poner A sobre... Tengo que trabajarla un poco algebraicamente para poder usar esa forma canónica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si acá teníamos un n igual a 2, para que me quede la forma canónica y poder decir esto es a sobre 1 menos r, tengo que tener acá, arrancar desde la potencia 0. Es decir, si acá n arranca desde 2, acá tengo que tener potencia n menos 2. Entonces, para tener ahí potencia n menos 2, lo que vamos a hacer es restar y sumar 2. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar un quinto al cuadrado por un quinto a la n menos 2. Y entonces, ahora sí, este juega el papel del A y este el de R a la n menos 2. Por lo tanto, acá le vamos a poner un asterisco. Esto es A. Cuando yo pongo es igual, estoy indicando que la serie es convergente a 1 menos R. Ahora Profe, igual lo vamos a ver. Sí. ¿y en el examen es necesario hacer todo ese cambio de contador o solamente con poner que converge el primer término sobre 1 menos r es suficiente? Hace falta. 5 menos 1, 4. Hace falta hacer el cambio de contador, sí, señor. Y esto entonces es 5 pasa acá arriba, 1 sobre 20. Sí, ¿no? Bueno, Sí, este asterisco acá es para aclarar que la serie resulta convergente ya que es una serie geométrica con valor absoluto de la razón igual a un quinto, y eso es menor que 1. Análogamente, tenemos que, este lo voy a escribir un poquito más rapidito, es arrancando desde 2, esto es 1 sobre, ¿cómo era?
Ah, este está bien, ¿no? Porque es n-2, me queda. Así que este está joya, no hay que hacerle nada. Esto es A, que la acá vale 1, sobre 1 menos R. O sea, 1 sobre 6 séptimos. Acá si quieren podemos poner A igual a 1, R igual a 1 séptimo. Bueno, y entonces, por lo tanto, utilizando los resultados, porque eso será un teorema, ¿no? Vistos en teoría, tenemos que esta serie, con n arrancando desde 2 a infinito, ahora fíjense que ya analicé por separado, esto era 5 a la menos n, y acá tenía un menos, menos 7 a la 2 menos n. Y entonces ahora, como yo ya analicé por separado que estas dos series son convergentes, entonces ahora sí estoy habilitada a escribirlas por separado, como distribuyendo la suma, digamos. Nada más que con un menos, ¿no? Si acá tengo un menos, acá también. Bueno, y entonces, ya me olvidé cuánto era esto. 1 sobre 20 menos 7 sextos. Bueno, suerte. 30, 6. No. Profe, a mí me da 67 sobre 60. Menos. Sí, porque este es 2 por 10. Bueno. 67. No. ¿Qué me Sí. dijiste? Menos 67 sobre 60. Bueno, ahí está. Estamos, ¿cómo se escribe esto? Ojo con hacer esto en el principio, y ahí en el principio todavía no saben que estas cosas son convergentes y muchas veces las analizan después. Entonces, si lo van a hacer así, acá lo tienen que aclarar poniendo un asterisco, diciendo, bueno, este igual tiene validez porque, y sería lo más lindo es escribirlo así, derechito. Pero bueno, si lo quieren hacer al revés, pueden, pero siempre aclarando que, digamos, esto lo pueden hacer a lo último en realidad, ¿no? Cuando ya saben que las dos series son convergentes. Profe, perdón. Sí. Yo, bueno, algo hice mal en la del 7 y me había quedado que era divergente, pero bueno, está mal. Pero en ese caso, no podría entonces usar este teorema. No, No. claro, tendría que buscar otra forma, supongamos que Habíamos sea visto, divergente. espérate que voy a buscarla. Bueno, teníamos el teorema, como está escrito en el apunte. Después, usando estas dos propiedades combinadas, se demuestra que también la resta, ¿vale? Que es lo que usamos recién.
así como acá está demostradito, digamos, no es nada más que usar estas dos cosas juntas y este C que sea un -1. Acá hay un ejemplo, como vimos recién. Y entonces después tiene un cartelito que dice, ¿qué sucede si sumamos una serie convergente con una divergente? Y entonces, y después si sumamos dos divergentes. Entonces, esta primera pregunta la vamos a responder. Y entonces, vamos a suponer que si sumamos una convergente con una divergente, la suma es convergente. Y suponiendo eso, llegamos a una contradicción. Y entonces, como una serie o es convergente o es divergente, entonces tenemos como conclusión que la serie formada por AN más BN va a ser divergente. Entonces, en el caso en el que esto también ya lo tenemos probado, en el caso en el que aparezca una convergente más una divergente, también lo tenemos que analizar por separado y apenas encontramos la divergente decimos, bueno, entonces esto diverge por lo visto en teoría, ¿no? Pero tampoco podemos separar, digamos. Y les queda a ustedes investigar qué sucede cuando suman o restan dos series divergentes. El 9C son para usar el teorema 12. El teorema 12 es el de la integral. Quiero hacer uno completito del criterio de la integral. Para que les quede, porque de esos no hicimos ninguno completo. O sea, quedó lo que está en el video sobre la serie P, pero bueno. Entonces, quiero hacer uno de estos para que experimentemos, para que veamos cómo se resuelve este ejercicio, en donde hay que usar ese criterio. En la práctica, como verán, están los ejercicios muy acomodados, puestos en función de lo que se va dando en la teoría, ¿no? Están en ese orden y con los títulos. Entonces, como que no hay mucho escape. Bueno, entonces, estos son para usar el criterio de la integral. O sea, que ya me dicen lo que tengo que usar. No vamos a perder mucho tiempo en hacer el límite de la sub n, pero si quieren y lo hacen, van a ver que da 0. O sea que el criterio de la divergencia no me serviría para nada. Bueno, y además, si yo lo miro con un poco de cariño, la verdad es que no iría a integrar. Pero como ahí dice, entonces voy a ir a integrar. Entonces, para usar el criterio de la integral lo que me decía es que yo necesitaba tener una función continua positiva y decreciente en el intervalo 1 más infinito. Y además, los a sub n tienen que estar apoyados sobre esa función. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que cuando restrinjo el dominio de la f a los naturales, obtengo la sucesión a sub n. Luego, o entonces, si quieren, vamos a poner entonces. Estas son todas las hipótesis que se deben cumplir. Entonces, la integral entre 1 e infinito de f de x diferencial x y la serie con n de 1 a infinito de a sub n tienen el mismo carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que
ambas convergen o ambas divergen. Entonces, vamos a primero probar, o sea, vamos a probar que la función, me voy a armar una función y ver que es continua, positiva y decreciente, y después vamos a hacer un poquito de hincapié para los que a lo mejor no vieron el video, de qué significa este simbolito, o sea, la integral impropia, creo que dije indefinida recién, pero se llama impropia de tipo 1, y qué significa el carácter de esta integral, ¿no? Bueno. Entonces, un ejercicio un poquito largo. F de x va a ser x sobre x cuadrado más 1. Estamos de acuerdo que esta función es continua y positiva. Si quieren, es continua en todos los reales. Eso de más. Pero y positiva en R más, ¿no? Que sería el cero más infinito, ¿no? Porque el denominador es siempre positivo y lo único que cambia el signo de esta función es el valor de x, ¿no? Entonces, cuando x sea positivo, esto va a ser positivo, cuando x es 0, esto es 0, y cuando x es negativo, esto es negativo. ¿Mm? O sea que esto es bastante claro, más que eso no vamos a escribir. Bueno, ahora veamos para probar que f es decreciente, estudiemos el signo de su derivada. En ese mismo conjunto, ¿no? En el conjunto de R+, los negativos no me importan. Bueno, entonces derivemos cociente, así que es esto x al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, derivada del cociente, entonces, esto, el denominador elevado al cuadrado, derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. Entonces eso me da x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1 todo al cuadrado. Y eso entonces es 1 menos x cuadrado. Por x cuadrado más 1 todo al cuadrado. ¿No? Bueno, y entonces yo quiero ver cuándo la derivada es negativa. Entonces me pregunto, ¿para qué valores de x f' es menor que 0? Y entonces, la f' va a ser menor que 0 si y solo si lo que es menor que 0 es el numerador, porque el denominador al estar elevado al cuadrado es recontra positivo. Entonces esto va a ser menor que 0 si solo si 1 menos x al cuadrado es menor que 0, ¿no? Bueno, y acá tengo una desigualdad para resolver. Si resuelvo esta desigualdad, encuentro los valores de x correspondientes. Entonces, esto es 1. Acá podemos, si quieren, sumar x cuadrado a ambos miembros. Entonces me va a quedar así, la desigualdad no cambia. Ahora aplico raíz, y la raíz es una función creciente, por lo tanto la desigualdad no cambia. Acá me va a quedar un 1, raíz de 1 es 1. Y esto, raíz de x cuadrado, es valor absoluto. Eso no olvidar el valor absoluto.
Bueno, y ahora, como estamos con los X positivos, ¿se acuerdan? Porque ahí era donde la función estábamos analizando, como X es R+, entonces, F' es negativa, si, solo si, X es mayor que 1, porque como X es positivo, el valor absoluto bien. Perfecto. Entonces, ¿qué tenía que probar yo? Que la función era continua, positiva y decreciente en este intervalo. Para poder decir que si la integral que arranca desde 1 hasta infinito tiene el mismo carácter que la serie que arranca desde 1 hasta infinito, ¿no? Ahora, fíjense, nosotros estamos analizando desde n igual a 3. Entonces, si yo estoy analizando desde n igual a 3, acá tendré que poner n igual a 3 y por lo tanto acá tendré que poner 3 y entonces necesito que sea continuo, positivo y decreciente en el 3 más infinito. Luego, f resulta continua, decreciente y positiva en 3 cerrado más infinito, ¿no? Porque si era decreciente, continua y positiva para los más grandes estrictos que 1, con más razón lo va a hacer para los más grandes o iguales a 3, ¿no? Porque este conjunto está contenido en esto. Bien, entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Ir a analizar el carácter de esta serie, de esta integral impropia. X sobre X cuadrado más 1. Y esto, por definición, es, hagamos un paréntesis acá. A ver. Vamos a ir al GeoGebra un ratito. Vamos a dibujar entonces X sobre X cuadrado más 1. Ahí está la gráfica, fíjense. Ven que es decreciente a partir de 1. Y nosotros tenemos que hacer la integral de f, 3 y vamos a ponerle 10 acá, ¿no? Acá le vamos a poner un zoom. Entonces, si yo acá en vez, fíjense que acá, al ser esta función continua, ¿no? Tranquilamente es integrable, así que puedo hacer la integral entre 3 y 10 tranquilamente. Acá en vez de poner 10, podría poner 1.000.000, 2.000.000, 100.000 millones, ¿no? Porque sobre toda la recta de los real, esta función es continua y es integrable, y entonces puedo hacer la integral entre 3 y el número como extremo superior, el que a mí se me antoje. Por lo tanto, tiene sentido calcular el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 3 y b, donde ese b entonces va a ser cualquier número positivo
más grande que 3. Y yo lo voy a hacer tan grande como yo quiera. Entonces, esto está recontra bien definido. Ahora, va a ser un valor que va a depender de b. Lo que yo tengo que ver es si ese límite de esa función que va a depender de b existe y me da un número real. Si este límite me devuelve un número real, entonces voy a decir que esta integral impropia es convergente y converge a el valor que me devuelva este límite. Si este límite me da infinito en este caso, por ejemplo, que podría pasar, o no existe por algún motivo, entonces voy a decir que esta integral impropia es divergente. ¿Mm? Es así de sencilla la definición. Entonces, no necesitamos más nada que las cosas que ya conocemos. Vamos, antes de... A mí me gusta como hacerlo por separado, porque si no hago como una chanchada atrás de la otra. Entonces vamos a calcular la integral y después calculamos el límite. Entonces, integral entre 3 y b de x sobre x cuadrado más 1 diferencial de x. Entonces acá... esta, como es una función continua, podemos usar el teorema fundamental del cálculo, usar Barrow, considerar acá una primitiva y evaluar entre estos dos, ¿no? Bueno, y para poder encontrar una primitiva factible, podríamos, por ejemplo, hacer sustitución, porque acá en el denominador tengo x cuadrado más 1, y acá tengo la x, diferencial de x, ¿no? Que tiene pinta de ser la derivada. Entonces, si u es x cuadrado más 1, el diferencial de u es 2x diferencial de x, ¿no? Y entonces vamos a entrar a reemplazar. En vez de poner x cuadrado más 1, voy a poner u. En vez de poner x diferencial de x, todo esto que está acá, lo vamos a reemplazar por diferencial de u sobre 2, ¿no? Esta constante puede pasar aquí. Entonces vamos a poner el 2 acá abajito y diferencial de u. Bueno, pero resulta que esta integral era definida y yo tengo extremos acá. Y si estos extremos significa que la x varía entre 3 y b. Y acá yo cambié la variable. Entonces, si cambio la variable, tienen que cambiar los extremos también. ¿Y esos extremos cómo cambian? Bueno, cambian como cambia la variable. Entonces, si ahora yo tengo que saber entre qué valores se mueve u, lo que voy a hacer es ir a mirar acá y evaluar en estos valores, ¿no? Entonces, esto me da 3 al cuadrado más 1, 10. 10 es el que voy a poner en el denominador. Y acá arriba voy a poner b cuadrado más 1. Bueno, y entonces esto es un medio por la integral entre 10 y b cuadrado más 1 del diferencial de u sobre u. O sea que esto me da logaritmo del valor absoluto de u, por el 1 medio acá, entre 10 y b cuadrado más 1. Es decir, 1 medio del logaritmo natural de b cuadrado más 1 menos logaritmo de 10. ¿Está bien? B cuadrado más 1 es positivo, entonces el valor absoluto lo saqué. Bueno, y entonces ahora voy a la integral 3 infinito de x cuadrado más 1 diferencial de x. Y eso no es otra cosa que el límite cuando b tiende a infinito de este resultado que tengo acá. Bueno, ¿y qué va a pasar? Cuando b tiende a infinito, esto está estático, no depende de b, o sea que me va a seguir dando logaritmo de 10, este un medio está estático. Lo único que se mueve con b es esto, que cuando b tiende a infinito, b cuadrado más 1 tiende a infinito, y logaritmo
tiende a infinito. Entonces esto es infinito. ¿Mm? Recuerden el dibujito, ¿no? Fíjense, parecería como que esto fuera una cosita finita, 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 finita. Sin embargo, y estoy integrando y le voy a ir agregando cada vez cosas más chiquititas. Sin embargo, suma infinito. Por lo tanto, esta integral es divergente. Por lo que la serie también es divergente. Bueno, algo que quieran que repita. Bueno, vamos a dejar de grabar.